I love you. Muy buenas y bienvenidos a un episodio más de tu podcast de Japón, Tanukis de Kyoto. Yo soy Jordi y hoy os traemos el episodio número 5 de esta quinta temporada. Hola, ¿qué tal, Tanukis? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de esta quinta temporada. Espero que estéis teniendo una semana fantástica. Aquí es un poco locura, porque no sé si donde vivís vosotros también pasa, pero por las mañanas hace un sol, a media mañana hace lluvia, luego va a salir el sol. Está un poco loco el tiempo, la verdad. Pero bueno, al final termina saliendo el sol, cosa que a mí me gusta y ya estoy contentillo con ello. Y nada, os tengo que confesar una cosita hoy. Sí, me he metido en un jardín del que no sé si voy a poder salir. He empezado a leer JoJo's Bizarre Adventure, no sé si lo conocéis, pero bueno, tiene un montón de lore, tiene muchos tomos, creo que son muchas historias diferentes, y lo sé, voy tardísimo. Me acabo de terminar el tomo 1 de la primera parte de Phantom Blood, y mirad, no he leído nada más de esta saga, no sé nada del mundo de JoJo's, solamente algunos memes y alguna otra cosilla así muy por encima. Pero os tengo que decir una cosa. Dio me cae fatal. Qué personaje más insoportable, la verdad. No sé si vosotros sois muy de JoJo's, si me recomendáis que siga o si la cosa mejora, pero dejádmelo en los comentarios de la plataforma desde la que nos estéis escuchando, porque necesito desahogarme con este tema, la verdad. Y hablando de escuchar y de comentarios, hoy quiero hacer un saludo muy especial a una nueva incorporación a la madriguera. Un saludo enorme para Sergio López, un nuevo tanuki que nos escucha desde Santander. Sergio, muchísimas gracias por unirte a esta familia, ponte cómodo que tienes sitio en primera fila. Y bueno, Tanukis, el episodio de hoy es muy especial, más que nada para todos aquellos que tenéis poquito tiempo, ya que os traemos aquí una cápsula Hoi Poi, algo inventado de la mano de Fran de Made in Japan, que nos va a traer lo mejor de la cultura pop. Un formato más cortito de lo habitual, que va directo al grano, donde va y coge un objeto, un personaje o un lugar que sea icónico absoluto de la cultura nipona y lo va a diseccionar. Para inaugurarlo, Fran nos trae un ladrillo gris que nos cambió la vida a todos en los años 90. Así que, Tanukis, ajustad el contraste de la pantalla y preparad las pilas AA porque nos vamos de viaje con Fran. Adelante con la cápsula. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Muy buenas, Tanukis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Fran. Ay, qué bien, qué ganas tenía de que empezara esta nueva temporada y volver a grabar para traeros de vuelta nuevos contenidos. La verdad es que se ha hecho un poco largo este parón. Ya tenía mono de contaros cositas. Es cierto que, como habéis visto, en el chat de Telegram, Jordi no ha parado quieto, preparando como siempre con mucho cariño esta temporada, así que esperamos que os guste. Y bueno, empezando por este nuevo formato de cápsula, donde iremos hablando de diferentes personajes, objetos o lugares que se han convertido en iconos de la cultura popular nipona. Y como habéis escuchado, partiremos siempre de esta magnífica cabecera llena de energía, de la mano de los Seatbelts y su brutal tank del anime Cowboy Bebop. Dicho esto, hoy no vamos a hablar de un personaje ni de un lugar, sino más bien de un objeto, así que lo tengo aquí en mi mano. Voy a mover su interruptor para encenderlo y escuchar lo siguiente. Si fuisteis jugones en los 90, es muy probable que ya lo hayáis adivinado. Sí, eso es el sonido inicial de la consola portátil Game Boy de Nintendo, un efecto de audio que auguraba un gran rato de diversión. Así, hoy inauguramos la sección hablando de esta pequeña, entre comillas, consola portátil de Nintendo. Un dispositivo que cambió la forma de jugar a videojuegos y que con el paso de los años es todo un icono pop, no solo japonés, sino también a nivel internacional. Más de 87 millones de consolas vendidas de su modelo clásico son la respuesta. Un producto made in Japan que junto al Walkman de Sony o al sistema de vídeo VHS
entre muchos otros, puso a Japón en la vanguardia tecnológica a finales del siglo XX. Creo que si os piden dibujar una consola portátil, no importa si sois buenos o no con el lápiz, lo más probable es que el resultado sea algo muy parecido a una Game Boy. Sus botones y cruceta tan característicos serán y son el lenguaje con el que el jugador y consola interactuarán en las siguientes generaciones de portátiles hasta la actualidad. Pero antes de nada, ¿qué os parece si empezamos por el principio? Por la idea original de un brillante ingeniero llamado Gunpei Yokoi. Pero para ello tendremos que viajar al año 1977. ¿Me acompañáis? Como estáis escuchando, empezaba a hacerse popular un nuevo estilo de música llamado City Pop. Tatsuro Yamashita no paraba de sonar en las radios niponas con este tema llamado Love Space. Un país que despegaba como potencia tecnológica y a nivel económico se metía de lleno en la famosa burbuja. En el plano internacional, entre muchos eventos, se estrena la película Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, revolucionando el cine de ciencia ficción. El rey del rock Elvis Presley dio su último concierto antes de su muerte, o la compañía Atari sacaba a la venta la consola de sobremesa Atari 2600. Dicho esto, nuestro protagonista, Gunpei Yokoi, director del departamento de I+D, N1 de Nintendo por aquel entonces, toma asiento en uno de los vagones del Shinkansen, en la estación de Tokio con destino a su casa en Kioto. Cuatro horas de trayecto que se le hacen eternas. Aburrido y cansado de mirar por la ventanilla, se pone de forma disimulada a observar al resto de pasajeros del vagón. La mayor parte de ellos son salaryman, esos hombres de negocios que todos conocéis, y el que tiene enfrente se encuentra pasando páginas a toda velocidad de una revista Shonen Jump. En su portada se puede ver a Ryo-san, que es el protagonista del mítico manga de humor Kochikame, un manga que empezaba a ser muy popular y que sería serializado durante 40 años. Al otro lado, le llama la atención un hombre que se entretiene jugando con una calculadora digital, pulsando y pulsando teclas al azar. Y en ese momento, la bombilla se encendió en la cabeza de Gunpei. ¿Por qué no crear un juguete de bolsillo para que los adultos puedan distraerse de forma disimulada? Y así es como nació la idea de la primera consola portátil de Nintendo, la famosa Game & Watch. Las Game & Watch eran unas pequeñas consolas con pantalla LCD, con juegos muy simples, pero tremendamente adictivos, que hicieron las delicias tanto de adultos como jóvenes. La primera sería el modelo Ball, lanzado en el año 1980, y le seguirían 58 modelos distintos. Evidentemente sin contar las ediciones especiales, que actualmente está muy buscada. Se vendieron en Japón 13 millones de unidades y más de 30 millones en el resto del mundo. Una auténtica locura de ventas que abrió el mercado para que otras compañías inundaran las tiendas de pequeñas imitaciones, lo que nosotros llamaríamos las famosas maquinitas. En el diseño de estos dispositivos electrónicos, Gunpei Yokoi utilizó el concepto del pensamiento lateral y la tecnología marchita. Una teoría que consiste básicamente en que ante una necesidad, no malgastar recursos en crear algo nuevo, sino en utilizar una tecnología existente y en apariencia obsoleta para adaptarla a esa necesidad. Con esta teoría, Gunpei y su equipo usaron la misma tecnología empleada en las calculadoras, la tecnología LCD. Por aquel entonces era de muy bajo coste debido a la tremenda competencia entre los principales fabricantes, que eran Casio y Sharp. Parece mentira, pero esta filosofía se sigue utilizando en Nintendo hoy en día. Cogen una tecnología que ya no va a dar más de sí,
le dan una vuelta y te sacan una Switch con una tablet de hace 4 años. Pero bueno, antes de despedirnos de las Game & Watch y meternos de lleno a hablar de la mítica portátil de Nintendo, cerraremos el tema destacando que la invención de la famosa cruceta o D-pad, que podemos encontrar en todos y cada uno de los controles de videoconsolas, es un invento de Gunpei Yokoi, precisamente para una de las Game & Watch más populares, la de Donkey Kong. Si no suena a su aspecto, es muy parecido al de una Nintendo DS. Si queréis más detalles de este importante hallazgo, os invito a pasaros por la web de madeinjapan.es, donde encontraréis artículos como el que estáis escuchando, con la información más detallada y otros de los que ya hemos hablado en temporadas anteriores. Ahora sí, cogemos nuestro DeLorean y saltamos unos pocos años en el tiempo, concretamente al 21 de abril de 1989, fecha en la que salió al mercado nipón la consola Game Boy, con un precio de 12.500 yenes en un pack que incluía el juego Super Mario Land, una fecha que bien sabemos revolucionó la industria de videojuego. En ese año, Nintendo ya estaba consolidada como fabricante de videoconsolas, principalmente gracias a los éxitos de las mencionadas Game & Watch, pero sobre todo de su consola de sobremesa Famicom, o como bien la conocemos aquí, la Nintendo NES. En cualquier caso, el diseño de Game Boy empezó a gestarse solo 2 años antes, en 1987. Gunpei Yokoi, del que ya hemos hablado, y Satoru Okada recibieron el encargo del presidente de Nintendo por aquel entonces, Hiroshi Yamaguchi, con una idea muy clara: crear una consola portátil con juegos en cartuchos intercambiables. Eso sí, que su precio de venta no superara los 10.000 yenes. Que bueno, como hemos visto, fue un objetivo que casi se consiguió. Si hablamos del desarrollo de la consola, no fue un camino nada fácil, principalmente por la guerra de egos entre Yokoi y Okada. Por un lado, la idea de Yokoi era una consola como las Game & Watch, pero con cartuchos intercambiables, con juegos muy sencillos. Algo muy cercano a un juguete que a lo que conocemos actualmente. En cambio, Satoru Okada apostaba por crear una versión portátil de Famicom. Eso sí, también con cartuchos intercambiables, pero con títulos de compañías de terceros. Algo muy similar a lo que ocurría con las consolas de sobremesa. Después de muchos rifirrafes, el resultado que hoy conocemos es un híbrido de ambas ideas. Game Boy. Es un fenómeno. Game Boy. Game Boy. Es un fenómeno. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Eres un fenómeno. Una pantalla LCD de 160 x 144 megapíxeles, 4 tonos de ese mítico gris verdoso, una CPU de 8 bits y un sonido de 4 canales. Con estas características, paradójicamente pasó por encima de sus competidoras: la Game Gear de Sega, la Atari Lynx o la PC Engine GT de NEC. Todas ellas tecnológicamente superiores, pero ¿por qué ocurrió esto? Bueno, principalmente por 4 razones. Quizás la primera, y más importante, sería la autonomía. Alimentada con 4 pilas AA, podíamos jugar hasta 15 horas. Algo que con el resto no era posible. Si habéis tenido una Game Gear, el cargador de corriente era un apéndice que te anclaba al enchufe cada vez que querías terminarte un juego o ni siquiera eso. La segunda, la portabilidad. El diseño compacto facilitaba poder llevarla a cualquier lugar. Pese a ser un ladrillo actualmente, era mucho más pequeña que las demás. La asequibilidad. Tenía un precio competitivo frente a la competencia. Para que os hagáis una idea, la Atari Lynx costaba prácticamente lo mismo que una NES en Estados Unidos. O sea que, bueno. Y por último, la robustez. Las Game Boy, coincidiréis conmigo que son prácticamente indestructibles. Y no miento, que después de casi 30 años, la mía
pese a tener la pantalla un poco quemada, sigue funcionando perfectamente. Algo que no ocurría con la competencia. Si volvemos a la Game Gear, seguro que le habéis tenido que cambiar los condensadores. Hay una anécdota sobre este punto que me gustaría contaros, y es que en el año 1990, al inicio de la Guerra del Golfo Pérsico, Nintendo donó un gran número de consolas Game Boy al ejército estadounidense para sus soldados. Una de ellas fue hallada entre los escombros de un barracón norteamericano tras un bombardeo enemigo, con la carcasa quemada y derretida por las llamas. Los soldados quedaron estupefactos al comprobar que la consola todavía seguía funcionando, algo que demuestra su tremenda resistencia. Con el paso de los años, este objeto fue conservado y expuesto en la Nintendo World Store de Nueva York como una reliquia. Lamentablemente, según he comprobado, actualmente ya no está allí, sino en la sede central de Nintendo en Redmond, en el estado de Washington. Hemos hablado de la consola, pero no de sus accesorios. Y es que la Game Boy era como una navaja suiza. Algunos fabricantes, incluida la propia Nintendo, exprimieron las funciones de la consola creando todo tipo de accesorios. Quizás empezaría por el cable Link, que permitía jugar a modo multijugador en algunos juegos, o la lupa con luz incorporada para poder jugar escondido bajo las sábanas. También se pusieron a la venta otros accesorios muy locos. Por citar algunos, tenemos la Game Boy Cámara con su impresora de papel térmico. Y este accesorio lo tengo por aquí, y si estáis en nuestro chat de Telegram veréis que aparece en mi foto de perfil. Seguimos hablando de accesorios como el Hyperboy de la empresa Konami, que convertía la Game Boy en un mini arcade. También un cargador solar bastante adelantado a su tiempo, aunque lo más extraño que he podido encontrar es el Game Boy Sonar, una especie de caña de pescar que se utilizaba para detectar peces a un radio de 20 metros al meterlo en agua. Vamos, aún no entiendo muy bien para qué, pero bueno, había otro asociado, que es muy curioso, a una máquina de coser, para poder personalizar prendas con personajes tipo pixel art. Como veis, tenemos un poquito de todo. Coincidirás conmigo que la parte más importante de una videoconsola, más allá de sus especificaciones técnicas o accesorios, son sus juegos. Y no podemos negar que en el catálogo de Game Boy había auténticas joyas. Solo os diré que en Japón salieron a la venta 1.246 títulos, 952 de los cuales en Europa. Aunque bueno, para hablar de juegos quizás es mejor que escuchéis algún otro programa especializado, que en la sección gamer de iVoox hay muchísimos. Eso sí, me gustaría recomendaros uno que me gusta mucho y suelo escuchar, que se llama Memory Card Podcast, conducido por dos andaluces que tienen mucho arte contándolo y saben muchísimo, así que ahí os lo dejo. Aunque bueno, sobre videojuegos solamente me gustaría hablaros de este. Esta pegadiza melodía, basada en la canción folclórica rusa Korobeiniki, es la música del Tetris, un videojuego de puzzles que es quizá uno de los títulos más populares de esta consola de 8 bits. 35 millones de copias vendidas lo certifican. Y tiene una historia muy interesante que bien merece toda una cápsula, pero creo que es pertinente que hablemos un poco de él, teniendo en cuenta que el Tetris democratizó la Game Boy. Me explicaré. Hasta ese momento los videojuegos estaban asociados a niños y jóvenes, principalmente varones, y el videojuego de Tetris se hizo notar en todo tipo de jugadores. Niños, jóvenes, adultos, incluso ancianos, quedaron enganchados al probar este juego.
pero sobre todo consiguió que el 46% de las personas que tenían una Game Boy fueran mujeres, convirtiendo esta consola portátil en un fenómeno social en Occidente, principalmente gracias al pack inicial, que fue todo un éxito de ventas, que incluía la Game Boy y este famoso videojuego de puzzles. No sé si recordáis las Brick Game, que tenían 100 juegos en una, o en teoría, llamadas Tetris, que eran consolas con clones de Tetris. Creo que casi todos llegamos a tener una. No sé si todavía tengo por aquí, creo que no, está ya reciclada. Por supuesto, estas consolas no hubieran existido sin la aparición de la Game Boy y evidentemente sus versiones de Tetris, ¿no? Este efecto Tetris, llamémosle así, fue replicado por Nintendo en sus siguientes consolas portátiles hasta prácticamente la actualidad. Si recordamos, la Nintendo DS teníamos el juego Brain Training, que fue un super éxito entre la población adulta, o en la Wii, el Wii Fit para hacer ejercicio. También, y más reciente, el Animal Crossing. Así que vamos, una herramienta de entretenimiento para todos. Si queréis saber más de Tetris, os recomiendo la película con el mismo nombre del año 2023, donde se narra la rocambolesca historia del lanzamiento de Tetris para Game Boy. No me gustaría cerrar esta cápsula sin antes nombrar otra de las sagas más importantes para esta consola, que no es otra que Pokémon del año 1996. No solo fue un éxito que reflotó la compañía casi al final de la vida de la Game Boy clásica, sino que fue un fenómeno social que todavía hoy perdura como una franquicia con infinitas variantes, aunque para hablar de ello me reservo otro episodio. Ahora sí, llegamos al final de esta primera cápsula, donde hemos viajado en el tiempo para conocer un poquito la Game Boy como icono pop nipón e internacional. ¿Y vosotros? Decidme, ¿tuvisteis o aún tenéis una Game Boy en alguna de sus versiones? No sé, la Classic de la que hemos hablado, la Color, la Pocket, la Advance, la SP, la Micro, lo digo de carrerilla, o quizás esa desconocida en Occidente, la Game Boy Light. Dejadnos vuestros comentarios. Y nada, me despido dando las gracias por escucharnos y os mando un saludo, Tanukis. Adeu, adeu. ¡Fua! ¡Qué maravilla, Fran! De verdad. Escucharte hablar de la Game Boy es como viajar con el DeLorean, pero directamente al patio del colegio. Lo de la tecnología marchita de Nintendo es brutal, pero yo me quedo loco con los accesorios que has mencionado. O sea, un sonar para pescar peces, una máquina para coser, y lo de la consola que sobrevivió a un bombardeo de la guerra del Golfo. Es historia pura de los videojuegos, no sabía nada de ello. Y es que en realidad eran indestructibles, no como los mandos de ahora, que los miras un poco fuerte y ya les empieza a dar el drift, que tienen menos de un año y dices, pero perdón, que el personaje se va a tomar por el culo todo el rato. Pero bueno, Tanukis, ahora os toca a vosotros. Fran nos ha dejado deberes, y es que son estas preguntitas que tenemos por aquí. ¿Tuvisteis alguna Game Boy? ¿La Tocho, la Color, la Advance? ¿Conocíais toda la historia de Gunpei Yokoi, inspirándose en un señor del tren con una calculadora? Dejadnos en los comentarios qué es lo que más os ha sorprendido de esta cápsula y, sobre todo, qué otros objetos, series o cacharros os gustaría que Fran metiera en su próxima cápsula Hoipoi. Aceptamos peticiones de todo tipo. Y ahora sí, Tanukis, muchísimas gracias por escucharnos este ratillo de cultura pop. Recordad dejarnos vuestro like, ese corazoncito que tanto nos ayuda, y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Nos escuchamos muy pronto. Adeu, adeu.